Bueno, el fracking es una técnica que está ya presente en muchos países, pero lo más peligroso es que se está expandiendo rápidamente. Comenzó en los Estados Unidos, en América del Norte, en Canadá, que han sido los primeros lugares desde los finales de los años 2000, pero se ha expandido muy rápidamente, empezando por Estados Unidos bajo la consigna de la independencia energética, y le ha permitido a Estados Unidos transformarse de ser un importador neto de energía a convertirse este año en el mayor exportador de gas del mundo. Y eso es muy peligroso porque esa misma industria que está prohibida en muchas partes de Europa occidental, y sus empresas son las que están haciéndola en muchos de nuestros países, porque luego de Estados Unidos, los mismos Estados Unidos están presionando por la expansión del fracking a otros territorios para desarrollar nuevas fronteras fósiles que les permita también generar un nuevo espacio geopolítico con rivalidad con Rusia, con Irán, con los países no alineados con Estados Unidos. Y lo que significa para nosotros en Argentina es la muerte, la contaminación. Tenemos el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional, que se llama Vaca Muerta, es del tamaño de Bélgica. Es una bomba de carbono que consumirá cerca del 15% de todo el presupuesto global de carbono que le queda a la humanidad. Y son las empresas europeas, norteamericanas, las que nos están haciendo fracking. Entonces, con respecto al avance del fracking, ahora lo que está pasando con la guerra está alimentando el fracking como nunca antes, porque está el gas que no se va a traer de Rusia. Europa ahora va a caer bajo la influencia del gas norteamericano, que Estados Unidos tiene oficialmente. La política energética se llama American Energy Dominance, que Trump dijo muy claramente es para dominar el mundo con el gas de fracking norteamericano. Y es una condena de muerte para nosotros en Argentina, donde los niños mueren de leucemia por la contaminación del fracking. Para la gente en Colombia que está luchando también, y hoy estuvieron en nuestro panel, gente que se ha tenido también que exiliar, como yo hace poco, una chica hace unas semanas en Francia. Tuvieron 2 compañeros asesinados en las últimas semanas. Las violaciones de derechos humanos avanzan, entonces Europa no puede reemplazar el gas de Rusia con el gas de fracking. Europa necesita ir hacia las energías renovables rápidamente, y Europa debería ir por una independencia energética, que hasta los conservadores deberían apoyar eso, porque es lo más sano, y de Europa podría ser un ejemplo real para el mundo si en vez de invertir en ejército y en armas y en guerra, invirtieran, y en gas de fracking, invirtieran en la infraestructura necesaria. Hablando del control de territorio por el fracking y estas industrias, hay que decir primero que nada que el fracking no es otra cosa que la herramienta energética del imperialismo norteamericano, quizás su último gran intento. Con esto que yo decía de American Energy Dominance, es una política de Estado, está en la página de la Casa Blanca, la página web, está en todos los lugares si buscas American Energy Dominance. Entonces es muy explícito y están haciéndolo a expensas del planeta. Cuando el gas y el petróleo de fracking se acaben en Estados Unidos, ya la segunda frontera que se va a amplificar es Vaca Muerta. Son otros países que tienen grandes reservas, como el Okavango, que está en Namibia. En Argentina, en Vaca Muerta, hablando del control del territorio, los Estados Unidos están construyendo una base militar en Vaca Muerta, que dicen que es para ayuda humanitaria, en un lugar donde no hay guerra, en un lugar donde la única crisis humanitaria es causada por el fracking que ellos impulsan. Entonces, están asegurándose las grandes reservas energéticas para las décadas por venir, para permitir seguir alimentando la máquina industrial, militar industrial norteamericana, y un modelo de consumo insostenible que nos va a llevar a todos a la autodestrucción. Bueno, la deuda es el gran elemento de estrangulación del sur. Es la estrangulación financiera, que es la trampa de la deuda, la trampa de un colonialismo financiero que se traduce en la extracción de nuestros recursos naturales para seguir enviándolos a Europa. Porque una de las condiciones que imponen esos organismos son que los países deben exportar una gran cantidad de recursos naturales. En el caso de Argentina es un caso
paradigmático, porque después de 20 años que hubo una gran rebelión contra el Fondo Monetario, contra las políticas de austeridad, que logramos echar al gobierno de ese momento de la Rúa en el año 2001, y fue un ejemplo para el mundo de una rebelión popular contra esas políticas. Bueno, 20 años después, Argentina ahora tiene la mayor deuda en la historia mundial del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, estos son más de 44.000 millones de dólares. Es una deuda ilegítima que el Fondo Monetario otorgó al expresidente Macri para ayudarlo en su reelección, con la presión de Trump. Eso fue, el presidente Macri terminó el mandato en 2019 y esa plata nunca fue a beneficiar a ningún argentino, porque apenas entró se fugó del país a través de mecanismos financieros. Y ahora el nuevo gobierno, que se supone que es un gobierno progresista, está pactando un nuevo acuerdo con el fondo para legitimar una deuda ilegal, porque el fondo incumplió su propio estatuto para dar esa deuda, para dar ese préstamo. Y ahora el gobierno la está legitimando y la va a legitimar para pedir un nuevo préstamo para pagar los servicios del préstamo anterior. Es una locura total que viene acompañada con un avance brutal de la frontera extractiva, de la megaminería, del petróleo, de las petroleras offshore, y que también ha visto en Argentina una rebelión, una resistencia inédita y en algunos casos exitosa, como fue el caso de la provincia de Mendoza contra la megaminería. Se llamó Mendozazo, fines del 2019, hace poquito, hacia el fines del año pasado, el Chubutazo, que también son lugares donde hay una fuerte conciencia contra la megaminería y que por años los gobiernos han intentado destruir la ley que protege el agua en esas provincias, y han intentado siempre en Navidad meter la modificación cuando la gente está con la familia, descansando. Pero esos pueblos han resistido exitosamente. En Europa no se conoce mucho la historia, sería muy bueno que se conocieran más, porque son verdaderas eclosiones populares de lucha que se oponen y resisten a lo que en definitiva es el responsable es el Fondo Monetario Internacional y el gobierno que le sirve. Y el último caso de esta rebelión fue lo que se conoce como el Atlanticazo, que fue otra revolución, que sigue ocurriendo, una rebelión popular en la costa atlántica contra la instalación de empresas petroleras offshore y sondeos sísmicos de Shell, Equinor. Siempre estamos hablando de empresas multinacionales, muchas europeas, que están expandiendo las fronteras de la industria fósil, multiplicando los pozos, cuando sus gobiernos están firmando el Acuerdo de París, el compromiso de metano. Es decir, las corporaciones están haciendo todo lo contrario de lo que los gobiernos desarrollados prometen, y detrás de todo eso está el poder del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y por eso en Argentina los movimientos sociales, hay muchos sindicatos, movimientos sociales que estamos organizando una acción mundial para el G7, la fecha del G7 que se va a hacer en Alemania, organizado desde el sur, con gente de Sudáfrica, Argentina, pero muchos más que se van a sumar. La campaña está iniciando y la convocatoria es para exigirle al norte global que pague su deuda ecológica con el sur global, y usar eso para demandar la cancelación de las deudas del sur. Y bueno, todas estas violaciones de derechos humanos, de derechos civiles, todos estos avasallos de la industria son el resultado de la voracidad del fracking y de un sistema económico insostenible que te decía que Europa tiene la oportunidad ahora. No puede Europa cambiar el gas de Rusia por el gas de fracking, que es la mayor parte del gas que viene en forma de GNL. No, esto es el momento nuestro, que la lucha contra el gas es la lucha por la paz. Esta es una lucha, es una guerra de los combustibles fósiles también. Y nosotros tenemos que, si dejamos el gas, es el mejor aporte que podemos hacer por la paz, para que Europa no dependa ni de Rusia ni de Estados Unidos, que tenga su independencia energética y que no sea una independencia colonialista, que desarrolle sus energías renovables, y así como tienen el dinero para salvar bancos, empresas multinacionales cuando los necesitan, deben tratar esto con la emergencia necesaria para darle también el financiamiento suficiente para que para el próximo invierno Europa no necesite ni el gas ruso ni el gas norteamericano, porque Trump está de regreso. O sea, si Europa termina en las garras de Estados Unidos,
en cualquier momento eso también le va a costar caro. Entonces Europa no tiene muchas opciones y la salida no es más colonialismo, la salida es que Europa se dedique a no dominar y a no extraer más recursos de ningún lugar del mundo.